La isla Sehel está como a 5 kilómetros al sur de Asuán. Desde la perspectiva del antiguo Egipto se puede decir que estaba después de la primera catarata. En la isla Sehel habitan los nubios. Muchas de estas personas vivían en la zona de la presa, pero al igual que los templos y fortalezas, sus pueblos quedaron sumergidos por el agua, teniendo que trasladarse y reasentarse en distintos sitios. Me dirijo al sur de la isla donde está el yacimiento con una entrada de 50 libras egipcias, unos 2 euros. Allí hay un montón de inscripciones regias sobre granito. Los faraones ordenaban grabar su seraj o cartucho en algún tipo de ritual muy posiblemente relacionado con el Nilo y sus crecidas anuales, aunque también pudiera ser por el oro traído desde Nubia o por los recursos de la zona. Según parece, estos grabados se empiezan a realizar a partir del segundo milenio antes de Cristo, con el Reino Medio, aunque hay muchos más del Reino Nuevo y hasta la época tolemaica. Personalmente la visita me encantó. Muy pocos turistas llegan hasta aquí, no esperaba ver tantísimos grabados. Aunque si algo me había decidido a visitar la isla Sehel es la llamada Estela del Hambre. Bueno, esto es lo que llaman la Estela del Hambre.
que aunque fue hecha en época tolemaica, relata hechos de hace 2500 años antes. Por lo visto hubo una tremenda sequía, no sé si duró 7 años, donde se pasó muy mal, en época del faraón Zoser. Aquí está Zoser, estos dos son sus cartuchos, ahí pidiendo dando ofrendas a los dioses, la tríada elefantina, Eknun, Satet y Anuket. Y bueno, con la ayuda de los dioses y del visir Imhotep, por lo visto se puso fin a esa tremenda sequía. La estela del hambre está compuesta por 32 columnas de jeroglíficos y narra los acontecimientos que tuvo lugar en el año 18º del reinado de Djoser. El Nilo llevaba 7 años sin crecidas y con un caudal muy bajo, provocando las penurias típicas de la sequía en la población. El faraón, consternado por la situación, pide consejo a Imhotep, quien visita alguna biblioteca archivo, posiblemente Hermópolis, y regresa ante el faraón para hablarle del dios Eknun. El relato de Imhotep es extenso, hablando de los poderes de Eknun, como guardián de las fuentes del Nilo y dios creador. También de sus bondades con otros dioses y con la población cuidando del Alto y Bajo Egipto. Pero sobre todo habla de las piedras y minerales que había por esa zona de Asuán, dando una extensa lista, aunque algunos de los nombres de estos minerales no se han conseguido traducir. Entonces Djoser rinde homenaje a Khnum con procesiones y ofrendas. Esa misma noche se le aparece el dios en sueños, ordenándole que levante santuarios con minerales antiguos para recibir la abundancia y bienestar con las crecidas del Nilo sin que haya un año de carencias. La estela finaliza con el decreto de Djoser, en el que ordena que el santuario de Khnum debía recibir un diezmo de los cazadores, pescadores, ganaderos y agricultores de aquella zona. También de todas las importaciones nubias y también de otros templos. De la estela del hambre se pueden sacar diferentes conclusiones e hipótesis. Por el tipo de jeroglífico se estima que fue grabada en época tolemaica y en concreto siendo faraón Ptolomeo V. Sobre la veracidad de la historia, algunos opinan fue una invención del clero de Khnum para obtener privilegios de Ptolomeo V, pero generalmente se dice que debieron apoyarse en algún documento anterior que narrase esta historia, aunque con el mismo fin de conseguir privilegios. En cualquier caso, no hay duda que en época tolemaica todavía se conservaba el recuerdo de Djoser e Imhotep, de prácticamente 2500 años antes. Llama la atención que, como la estela indica, es Djoser quien pasa de las anteriores construcciones con ladrillos de adobe a la piedra, con todo lo que implica, desde los trabajos especializados a la organizada administración. De ser cierta la historia, se supone que hasta el año 18 del reinado de Djoser, la zona de Asuán y Elefantina no estaría del todo controlada, y es a partir de ese momento cuando se empieza a dominar los recursos, teniendo un papel fundamental el clero de Khnum. A mediados del siglo XX, la estela del hambre es el punto de partida para la hipótesis de que los antiguos egipcios utilizaban conglomerados para la construcción de las pirámides o templos. Según algún traductor, decía que la palabra conglomerado aparece en la estela, aunque hoy queda descartada esta traducción y por métodos científicos se sabe de qué cantera procedían dichas construcciones. Por último, algunos ven similitud de lo narrado en la estela con el pasaje bíblico de José con el faraón y el sueño metáfora de las 7 vacas flacas y gordas, comparando a José con Imhotep. إله واحد لا
الله